allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse a todos la lección. Estamos en una escuela sabática, una escuela de Biblia apasionante. Estamos en una lección también que toca un tema importante también y con un abordaje pues distinto que creo que, como decía ahora Ángel, hay mucho que sacar. Y no sin antes ver nuestra escuela sabática. La ciudad de Jericó se encuentra actualmente en Cisjordania, o también conocida como Palestina. Se encuentra a 40 kilómetros de Jerusalén y está a 250 metros por debajo del nivel del mar. Es una ciudad que goza de un clima bastante cálido en gran parte del año. Estas, queridos amigos, son las ruinas de Jericó. Esto está ya en el centro de este tel, de esta pequeña montaña donde estaba la antigua ciudad de Jericó. Y claramente vemos que en esta excavación se nos muestran los cimientos de lo que tuvo que haber sido esta gran ciudad. Creo que al mirar esto, tratando de usar la imaginación, podemos imaginar que todo este tel, toda esta ciudad era una gran fortaleza. Era realmente un gran desafío que estaba delante del pueblo de Israel. Esto me ayuda a entender que cuando Moisés mandó a los primeros espías y vieron a lo lejos esta fortaleza, eso los llenó de temor. Ellos decían, ¿cómo vamos a conquistar esta gran ciudad? Así como el río era un desafío para Israel, Jericó no era un desafío menor. Acá Dios desplegó su poder para poder entonces los israelitas conquistar este primer gran obstáculo. Los lugares arqueológicos siempre son un desafío para los arqueólogos. Ellos tienen que cavar y muchas veces destruir para después reconstruir la historia. Y eso hace que Tel Jericó sea realmente un desafío, porque muchos arqueólogos que visitaron este lugar empezaron a excavar, empezaron a buscar quizás algo que se correlacionara con la historia bíblica. Y tristemente, los arqueólogos que primero vinieron acá, quizás con una agenda previa, quisieron desmentir toda la historia bíblica. Es decir, ellos vieron toda esta destrucción, vieron la ciudad antigua, pero dijeron no, acá no hubo una conquista como lo menciona la Biblia. Pero arqueólogos posteriores, buscando, porque no se ha excavado todo este lugar, sí encontraron las evidencias bíblicas que nos menciona la Biblia. Ahora, lo interesante de lo que vemos acá es lo que se mencionó ya en unas lecciones pasadas. En Jericó se encuentran muros de piedra, pero también se encuentran más arriba muros de adobe. Así que hay una mezcla acá de una parte más sólida y una parte que también era sólida, pero obviamente al ser de barro, digamos, cocido, era mucho más sensible a una acción de parte de Dios, que algunos creen pudo haber sido un terremoto, o Dios mismo con sus ángeles derribando los muros de Jericó. Al estar en esta parte, que es la parte norte de este tel, de esta pequeña montaña sobre la cual fue construida Jericó, ¿sabes? Me llama la atención que todavía tenemos acá unos restos del muro. Y tú ves perfectamente que tenemos adobe en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos las piedras. Por lo tanto, en este tel, en esta parte de la ciudad, vemos lo que ocurre con la conquista de Jericó. El pueblo obedeció perfectamente las instrucciones de Dios. Durante 6 días ellos debían marchar alrededor de la ciudad y solamente sin decir una palabra
el único sonido van a ser los cuernos, las trompetas, que sonaban entonces los sacerdotes. Pero el pueblo ninguna sola palabra. 6 días, lo mismo, una sola vuelta alrededor de la ciudad y ellos volvían a su campamento. Pero el 7º día, ese día muy temprano, dice, el pueblo salió y esta vez dieron 7 vueltas. Y cuando Josué da la orden, todos ellos gritan con toda la fuerza de sus pulmones. También se suena la trompeta con mucha fuerza y entonces los muros caen. Los muros tienen que haber caído hacia afuera, porque estos muros, que eran de adobe, formaron una rampa que, como dice el texto claramente, el pueblo marchó hacia adelante. No tuvieron que escalar, no tuvieron que realmente pasar estos muros ya estaban derribados, lo que permitió que el pueblo con facilidad entrara a la ciudad, la tomara y la prendiera en fuego y la destruyera. Lo interesante también de los descubrimientos arqueológicos es que se encontraron jarrones con trigo. Es decir, acá no hubo un sitio largo, como era la costumbre en los tiempos antiguos, para destruir una fortaleza. No, esta fue una conquista rápida. Por tanto, la gente no alcanzó a huir, no alcanzó a tomar nada, no se acabaron con todo el alimento. No, fue algo bastante breve. 1 semana tardó Israel en tomar Jericó, pero recuerda que todo lo que indica el texto bíblico es que el pueblo pudo conquistar este lugar porque Dios estaba luchando por ellos. Sin la ayuda de Dios, Israel, sin las herramientas, sin las armas, sin las técnicas, era imposible que conquistaran Jericó. Ellos pueden conquistar Jericó porque Dios iba delante de ellos. Así que tenemos acá las evidencias que nos ayudan a entender cómo fue la conquista de Jericó. Quiero que te fijes muy bien en el lugar que estamos ahora recorriendo, porque se alcanzan a ver claramente la estructura de lo que fue una casa. Las habitaciones se pueden distinguir perfectamente. ¿Y qué es lo particular de esta casa? Que está al borde de lo que tienen que haber sido parte de los muros. Así que algunos han llegado a creer que esta puede ser la casa de Rahab. Es decir, la única casa que al parecer no fue destruida y subsistió a la destrucción del ejército de Israel. Y si te fijas, en esa dirección se puede ver todo lo que son los campos que estaban fuera de Jericó. Por lo tanto, si ella estuvo acá, por acá tienen que haber descolgado a los espías. Y la Biblia dice lo siguiente acá en Josué capítulo 6, versículo 22. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Así que cuando tú veas esta estructura, tienes que pensar lo siguiente. Acá, muy parecida a la historia del Arca de Noé, los únicos que se salvaron en toda esta ciudad fue aquellos que creyeron al mensaje de Rahab y entraron y se pusieron a salvo dentro de esta casa. ¿A cuántas personas entró? No lo sabemos. Acá se habla en plural, pero dice que estaba su padre, su madre y su parentela, sus parientes, sus hermanos. Así que la orden de Dios no era simplemente matar por matar. Las personas se podían salvar si se arrepentían y creían en el Dios de Israel. Dios le había dado a esta nación muchas evidencias de su poder. Imagínense que de acá se puede ver el río Jordán. Se puede ver cómo quizás el río se secó hasta muy arriba. Se puede ver a toda esa multitud cruzando el río. Y ellos tienen que haber escuchado y recordado las historias de cómo Dios destruyó Egipto, de cómo Dios abrió para ellos el Mar Rojo. Así que ellos estaban con las evidencias de que este pueblo había sido bendecido por Dios. Ellos habían escuchado cómo Israel, del otro lado del río,
había ya destruido a dos naciones amorreas, de cómo también Israel atacó a los madianitas, que habían hecho todo este pecado con Baal peor. Así que ellos tenían la oportunidad de abandonar sus dioses y aferrarse al Dios de Israel. Pero tristemente esta nación no lo hizo, solamente lo hicieron quienes habían entrado a esta casa. Así que acá yo tengo para ti un llamado, porque muchas veces los que creen en Dios y en su palabra somos los menos. Una gran cantidad de personas se va a burlar de Dios, una gran cantidad de personas va a, de cierta forma, despreciar a los mensajeros. Pero acá tenemos un testimonio de que los que creen se salvan, y de Rahab se puede decir lo que después el Nuevo Testamento dijo acerca del carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Rahab, ciertamente, la ramera, no solamente se salvó ella, sino que salvó a todos los que entraron en su casa. Te pregunto, ¿quieres que el Señor salve a tu familia? ¿Quieres que se salven todos los que están dentro de tu casa? No es lo material lo que importa, son las vidas, es la salvación de las almas. ¿Te gustaría que el Señor haga contigo lo que hizo acá con Rahab, la ramera? Sea así, por los comentarios y escribe: yo quiero que en su misericordia Dios me salve a mí y a mi familia. Bueno, precioso las lecciones que nos ha compartido este hombre, la verdad, ahí en el sitio donde sucedió todo. Me gustaría empezar por Josué 5, 13 al 15, donde dice que un hombre aparece frente a Josué, ya cerca de Jericó, y él duda de si era un enemigo o un aliado. Y el hombre le responde que viene como capitán del ejército del Señor, y este le pidió que se quitara las sandalias de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. Y así lo hizo Josué. Yo quería empezar con vosotros, abrir un poquito el debate, porque la verdad que la escuela sabática, como decíamos al principio, da para mucho. Pero vosotros, en vuestra vida personal, ¿habéis sentido alguna vez algún reto en el que decís, madre mía, con el pueblo, si es que no tengo ni herramientas, no tengo ni armas, este pueblo está súper fortificado, tiene mucho más potencial militar que nosotros, y en nuestra vida hay situaciones, madre mía, no tengo los recursos suficientes para afrontarlo? ¿Habéis sentido alguna vez esa falta de medios, esa inseguridad? Yo creo que sí. Yo cada vez que vengo aquí lo siento. Digo, este reto no hay quien lo supere, ¿no? Entonces, sí, vamos, en serio, yo creo que cada día, como comentábamos antes en el primer pensamiento, afrontamos situaciones que, por muy pequeñas que sean, nos pueden generar esa incertidumbre, ¿no? Es verdad que nosotros no vamos a batallar, no vamos a una guerra, pero tenemos que afrontar otras guerras particulares, ¿no? Entre comillas el término ese, ¿no? Bueno, yo para muestra un botón, yo sé que yo no soy de aquí, Raúl. No sabía. Pues mira que por el acento me no había habíamos notado, dado cuenta, ¿no? Me lo había notado. Y cuando yo me vine, yo veía esa gran muralla. O sea, inclusive antes de decidir venirnos, mi familia y yo estábamos pasando una situación allá en Venezuela, y era así como que ya no hay solución. No hay solución, o sea, no hay cosa que yo pueda decidir, o por lo menos yo tenga conocimiento de cómo hacerlo para solucionar este problema. ¿Cómo lo hago? O sea, y la decisión vino justamente bajo oración, en la iglesia, un sábado. O sea, que todo confluyó así como que este es el ordenamiento. ¡Pum! Y ahí empezó en mí, así como, bueno, listo. Poder pensar, bueno, mucha fe. No, realmente era así como que Dios me está dando esta opción, y si me la está dando, yo no la entiendo. No la entiendo, pero es la única opción que tengo. Es la única opción que tengo. Y todo empezó a caerse. Todo empezó a caerse a favor de mí. O sea, así como el pueblo de Israel, las murallas caen y ahora tienen una plataforma para poder entrar. Porque no era solo que se cayese, es que se cae y ahora entre escombros, ¿cómo entra? No, es que cae a favor del pueblo de Israel. Entonces, todo empezó a caer a favor de mi familia. Y bueno, aquí estoy.
Aquí estoy y yo digo, bueno, nada, sí, hay situaciones en las que estamos donde vemos una gran muralla o vemos un gran río que a nuestro conocimiento es imposible de cruzar, imposible de vencer, pero que con justamente ese Dios al lado y teniendo esa fe, no hay muralla ni río que te pare. Muchas gracias, Juan Ángel, por compartir esta experiencia. La verdad que cuando sigue el texto, ¿no? Dice, se tropieza Josué con este hombre y dice algo así como: yo soy el príncipe del ejército del Señor. Yo soy el príncipe del ejército del Señor, ¿no? Nos dice la escuela sabática que en estos términos príncipe y ejército siempre se refiere a un líder militar, ya sea que hable de tropas, de ángeles o de cuerpos celestes. Es el comandante de una guerra que trasciende a la guerra que se iba a librar en Jericó. Y Josué denota que comprende perfectamente la identidad de ese comandante, es decir, que lo conocía, ¿no? Volviendo un poquito al tema de Judí. Lo conocía, sabía, había pasado tiempo con él, sabía quién era. Y está preparado para que le comunique la estrategia que quiere que siga, ¿no? Lo que, digamos que insiste el autor de las escuelas sabáticas es que no es una guerra aislada, sino que es algo que forma parte de una guerra que trasciende. Más una batalla, ¿no? Una batalla, ¿no? Sí, una batalla, exactamente, pero que no es algo que se queda ahí, sino que es algo, le da un toque más espiritual, es algo que trasciende a nosotros, ¿no? Como seres humanos. Pero, digamos, en mi intento por llevarlo al terreno práctico de nuestra vida, ¿no? Os pregunto, ¿qué consuelo podemos y debemos obtener del hecho de que ese príncipe de ejército del Señor también obra e interviene en defensa de su pueblo hoy, en defensa de nosotros, ¿no? ¿Qué consuelo podemos tener de esta historia para nosotros en nuestras luchas diarias? Hiciste algo que es súper importante para poder responder eso y poder llevarlo al día a día. Llevaste el conflicto que nos muestra la Biblia, ¿verdad?, a un conflicto mayor. Uh-huh. Entonces, cuando tú entiendes que hay un conflicto mayor y que lo que tú estás ejecutando, como dice Felipe, es una batalla, tú entiendes, ¿de qué está esto? ¿De qué participa esto? No es un problema solamente mío, es un problema mío en un gran problema. Sí, ¿lo ves? Correcto. Entonces, cuando tú ves eso así, que no es solamente un problema tuyo y que es resultado de un gran problema, entonces, ¿quién está resolviendo el gran problema? Eso es lo que nos cuesta a veces, ¿no? ¿Ves? Ver entonces, quién, por eso quién quiere resolverlo y soltar. Sí, cuando tienes que ver que tu problema es parte de un gran problema y que alguien, que es el comandante, que es el que verdaderamente está resolviendo el gran problema, sabe que tú estás en esa batalla. Sabes que tú estás en esa batalla, que tú estás representando en este momento, en esa batalla, como un pelotón. Tú eres un pelotón y él, que es el gran organizador de cómo se va a ejecutar esta batalla, esta guerra, te va a dar a ti las indicaciones necesarias para poder eso. Ahora, pero si tú consideras que tú eres la guerra, o sea, que tu problema es tuyo, entonces la responsabilidad es tuya. Y entonces recae sobre ti un peso inmenso porque crees que la única solución viene de ti. ¿Lo ves? Entonces, me encantó que trajeras primero la batalla de Jericó, ¿verdad? Que mostraras la situación en la que estaba y que mostraras a Josué como un representante de... O sea, yo vengo aquí en representación de algo mayor. Entonces, si no hacemos ese símil en cuanto a determinar qué es lo grande y cuál es mi papel allí, entonces en nuestras decisiones cotidianas asumiremos que nosotros somos los únicos que tenemos la solución. Y obviamente, como nos dijo nuestra amiga Judy, si no venimos de esa formación de tomar decisiones basadas en las experiencias que Cristo nos da, las decisiones no van a ser orientadas en ese norte. Por ende, recaen sobre ti una cantidad de situaciones que no, sí. ¿me entiendes? No podemos por nosotros mismos. Es mucho peso, es mucho peso. O sea, esto te libera. ¿Puedo polemizar? Sí, eso me encanta. Hombre, claro. Eso trae seguidores. Sí, abrirá debates. Un poquito. Vamos a ver. Sí, porque partimos desde esta perspectiva, que está muy bien, súper buenista, ¿de acuerdo? Qué bonito es vivir en guerra. No os preocupéis, que tenemos a un capitán que nos protege.
Bien, yo no quiero estar en ninguna guerra. Aquí estamos en un mundo de pecado en el que no hemos podido estar en esta situación. La guerra nos es ajena. Y a mí hay algo que me ha resultado un poco extraño en la lección de esta semana, porque no nos explica o no nos ayuda a explicar a una persona que nos pueda estar viendo, que no entiende por qué se habla de un Dios guerrero o por qué hay tanta guerra y tanta sangre en la Biblia, de qué va esta historia. Creo que nos falta eso en la lección de esta semana. A mí no me ayudó a explicarlo, entonces yo tengo que ir un poco más allá, por eso quiero polemizar un poco, en el sentido de que, pero un momento. ¿Quién de nosotros quiere estar en guerra? ¿Quién de nosotros cree que se sentiría cómodo asateando a una población entera, niños incluidos, de cualquier pueblo vecino? Porque a mí me preocuparía muchísimo pensar que los israelitas eran mucho más obedientes cuando tocaba ir a la guerra que cuando tocaba hacer otras cosas. Porque cuando tocaba arrasar, arrasaban. Porque Dios se lo había ordenado, es cierto, pero creo que obedecían. He tenido ese pensamiento malvado esta semana, ¿sabes? Hablando de esto, digo, qué fácil era arrasar, qué fácil era guerrear. Quiero decir, parece que, ¿verdad?, les iba mejor esto que hacer otras cosas, lo cual me preocupa, sobre todo porque vivo en la actualidad, el mundo está en guerra. Ahora mismo lo de Israel no tiene nombre, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, tendremos que intentar actualizar esto desde una perspectiva que me resulte un poco más constructiva. Porque cuando en un día de la lección dice Dios es un guerrero, digo yo, ay, espero que explique de qué va esto, porque de lo contrario vamos a dar una idea equívoca a quien nos pueda estar viendo. Entonces, por eso lo digo. Yo soy muy poco belicista, de hecho no me gustan las películas de guerra, tiendo a no ver las informaciones que tengan que ver con la guerra e intento evitar, ¿sabes?, determinadas imágenes absolutamente horribles, pero porque a mí me va mal, me hace daño, a mí no me gusta. Entonces no me siento yo con ese espíritu bélico, pero no me queda otra, porque estoy en este mundo caído y no me queda otra que guerrear, que batallar. Entonces parto de dos ideas. Una, yo no estoy cómoda con la guerra en absoluto. Yo no quiero matar. Yo no quiero, ¿sabes?, tener que luchar y hacer estas cosas. Entonces me tengo que preguntar cómo aplicar ese baño de sangre a la actualidad y cómo buscar el verdadero simbolismo de esto. También termino con otra idea que me aturdía esta semana. ¿Habría otra posible solución a esto? ¿Por qué razón, en algún momento determinado de la historia y en muchos momentos de la historia, Dios decide que la mejor opción es un baño de sangre? Perdón, yo necesito poderme responder a esto. Creo que podemos hacerlo con la Biblia abierta, pero es que evidentemente hay mucha gente que cree que, en verdad, matar y hacer un baño de sangre, pues podría estar incluso bien empleado ahora. Esther, es que estamos esta semana en una tensión con estos temas, porque quien escuche esto... Yo me planteaba, ¿esto para quién va dirigido? Porque tenemos muchos problemas para acercarnos a textos así, donde tenemos que reconciliar a un Dios que ordena una guerra con un Dios que luego nos dice que es amor, misericordia y compasión. Y no, a veces no lo sabemos conjugar bien estas dos realidades, ¿no? ¿Cómo defendemos la autoridad del Antiguo Testamento a la luz de estas descripciones? El tema es que yo decía, ¿y esto quien lo lea o quien nos escucha ahora? Mira, tenemos una dificultad porque el que no es creyente va a decir que esto no lo entiende y que esto es irreconciliable. Entonces, me parece a mí que mal vamos. Porque el que no es creyente dice yo no lo entiendo, entonces la culpa la tiene el texto, no la tengo yo. O sea, si algo no lo entiendo, el problema no es mío. Pero es que también tenemos un problema con el creyente hipercreyente que no se cuestiona nada, porque dice, no, esto lo pone en la Biblia y si Dios dice que hay que matar, pues matemos, ¿no? Y que tampoco quiere plantearse, decir, oye, ¿y esto para qué, no? Entonces, estamos en el terreno más difícil y nos obliga, como tú decías, a preguntarnos, a plantearnos, que me parece que es lo que Dios quiere. No nos quiere ovejas, pero no borregos, en ese sentido. Entonces, fíjate, yo decía, a ver, algunas claves, porque yo también en esto me pierdo. Leo una cosa, al día siguiente volví otra vez al texto esta semana y digo, tengo que empezar por el principio que me he vuelto a perder. Cuando, por ejemplo, y ha empezado Raúl con el tema de ese encuentro de Josué con este ser misterioso, y que la mayoría defendemos que es Cristo mismo preencarnado, es decir, antes de venir a la tierra, con esa... Porque hay algo sintomático y es que Josué lo adora y este ser se deja adorar. Es increíble el paralelismo como le hace lo mismo que a Moisés. Quítate las sandalias, porque esto es un momento
Esto es un momento entre tú y yo y si estamos aquí, esto es diferente, ¿no? Reverencia. Claro, entonces no le debió sonar ajeno, puesto que imagino que Moisés se lo contaría muchas veces, el encuentro con la zarza que tuvo y todo, ¿no? Entonces, en este sentido, Josué se encuentra con esta figura misteriosa y la pregunta que le hace es: ¿tú eres de los míos o eres un enemigo? Y la respuesta que le da este ser, vamos a asumir completamente que es Jesús, es no. Es que le dice no, o sea, no vayas por ahí, o sea, no te voy a contestar. Y a mí es la primera en la frente que me da. ¿Y por qué hace esto? Pues yo veo aquí uno de los fondos de lo que aquí queremos plantear. Y es que cuando hablamos si Jesús está a mi lado, es que Dios nos dice, yo, macho, vamos a ver, Juanfra, Raúl, Esther, Felipe, Orange, empieza mal el planteamiento. No es si yo estoy contigo. El tema es, ¿estás tú conmigo? Porque no es tu guerra, no es tu conflicto. Y aquí vamos mucho por la vida pensando que son nuestras guerras, nuestras peleas. De que yo estoy peleando y vamos peleándonos con todo, con el trabajo, sí, con los amigos, con la pareja, con la iglesia muchas veces. Y eso es lo primero que yo he dicho, coña, pues es verdad. Es que esto lo primero que tenemos que hacer es echar freno, Jofra. ¿Qué pelea me estás hablando? Yo no juego en tu pelea. Es que Dios dice, yo no formo parte, a mí no me metas en tus peleas. Y parece que le está diciendo a Josué, no me metas en tus peleas. La cuestión es si tú formas parte de mi agenda. Si tú estás conmigo. Y es cuando yo creo que ahí desmonta Josué, y la pregunta no es si Dios está conmigo, si Dios está a mi lado, sino lo que tenemos que preguntarnos es si yo estoy del lado de Dios. Es que yo creo que por lo que está diciendo Juanfra, parece como si el texto estuviese mal escrito. Es decir, lo lógico hubiese sido, yo lo voy a leer en la versión que utilizo yo de la palabra, que ese ser que se presentó, sí, yo justifico un poquito a Josué también de que preguntas, oye, tú eres de los nuestros, porque claro, si tú estás a punto de entrar en batalla y el pueblo de Israel, ya hemos hablado muchas veces, no era un ejército, era como se dice muchas veces, era el ejército de Pancho Villa, ¿no? Allí no sabían cada uno a dónde, no tenían formación militar, no tenían armamento, y de repente estás delante de las murallas y te encuentras a un militar, espada ya desenvainada, si ya espada en mano, imagino yo, equipado de pies a cabeza, tú te quedas un poco en duda, oye, tú no pareces de los nuestros, porque mira el panorama que tengo detrás, ¿no? Entonces yo ahí justifico un poquito a Josué, pero por lo que decía Juanfra, parece que las frases están mal puestas. Sí, parece que lo lógico sería de que ese personaje, no como hemos dicho, que probablemente fuese Jesús preencarnado, dijese, se presentase, se cruzase con Josué y dijese, yo soy el jefe del ejército del Señor y acabo de llegar. Y que él mismo preguntase, ¿tú eres amigo o enemigo? Es decir, ¿tú estás a favor de lo que Dios quiere que hagamos como ejército? ¿O tú vas a hacer como hiciste hace unos años, que Dios llamó a Moisés y tú mismo subiste también para que te diésemos te diésemos las tablas de la ley y mientras el pueblo está haciéndose otros dioses? ¿Tú estás con el ejército, tú eres parte de mi ejército, del ejército del Señor, o es de los que te vas a estar quejando, oh madre mía, ahora a dar vueltas todos los días aquí a la ciudad esta? Es decir, yo creo que, por eso digo que este fragmento podíamos tirarnos, si con la meditación de Judith nos podíamos tirar 4 horas, con ese fragmento le podemos sacar muchas cosas, porque realmente yo no me extraña que ese Jesús preencarnado dijese, no me preguntes esas cosas, que eso te lo tendría que haber preguntado yo. Es decir, tú vas a ser fiel a mí como comandante, ¿no? Como jefe del ejército. Yo, por ejemplo, yo he tenido, voy a decir no sé si decir la bendición de haber hecho el servicio militar. Y lo bueno que tiene es que cuando tú estás en el servicio militar, según el rango que tengas, tienes unas responsabilidades u otras. Cuando eres soldado raso ya sabes que te va a mandar todo el mundo. Pero yo, como era cabo, yo mandaba sobre todo los soldados rasos. Entonces,
Y eso te da tranquilidad. Lo mejor en un trabajo, yo siempre digo, lo mejor es no mandar. Lo mejor en política es ser siempre oposición. Porque solo tienes que decir que no. ¿Vale? Y aquí pasa lo mismo. Si tú ya tienes a alguien que te dice, yo soy el jefe. Y en el ejército, cuando te llega alguien, el jefe, y te dice, tienes que hacer esto. Pues tú lo haces y punto. No tienes que tomar ninguna decisión. Si el jefe decía, tenéis que dar todos los días una vuelta a la ciudad de Jericó, porque así vamos a ganar, lo más fácil era cumplirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Por lo que comenta Esther, y más o menos por lo que comentas, bueno, lo que estamos comentando todo, con el tema de la guerra y ver esta imagen bélica a lo largo del Antiguo Testamento, porque es que lo vemos muchas veces, y como dice Juanfra, dependiendo de esa relación que tú tengas con la palabra de Dios, de haber estudiado la palabra, te puedes llevar un concepto totalmente distinto en diferentes escenarios. Llevarte ese concepto de Dios guerrero y pensar automáticamente en un Dios que mata, en un Dios que manda a matar. Es quedarte con una visión muy corta de todo el panorama. Por eso es que creo que lo hemos nombrado cada uno de nosotros, es que para poder entender esta situación, primero hay que entender cuál es la verdadera guerra. ¿Cuál es la verdadera guerra? A mí me encanta este pasaje de Josué y que la lección de escuela sabática arranque así, porque es que cuando Jesús dice, cuando esta entidad dice no, es porque Josué no ha entendido todavía cuál es la verdadera guerra. Esto no es una guerra de bandos. O sea, él no está en un bando. Jesús no es que estoy con Jericó o estoy con el pueblo de Israel. No está en bando, porque esa no es la naturaleza de esta guerra. La naturaleza de esta guerra es un Dios que está contra el pecado. ¿Ves? Es un Dios que está contra el pecado, no es un tema de bando. Pero que esa es la esencia de todas las guerras que aparecen en la Biblia. Es decir, si te pones a revisar la Biblia desde Génesis, llega Noé y Dios le dice, va a caer un diluvio, van a morir todo el mundo, todos los que no crean en mí van a morir. ¿Qué pasó? Se destruyó el mundo. Tiempo después, historia de Abraham, llega a Sodoma y Gomorra y Abraham intercede por ellos. ¿Se podían haber salvado las personas de Sodoma y Gomorra? Sí. Dios hubiese sido misericordioso con ellos y el planteamiento era, si hubiese uno que estuviese allí, ¿verdad?, arrepentido del pecado, ¿verdad?, se hubiese salvado. Sigue la historia. Éxodo, tenemos las plagas. ¿Se podían haber evitado las plagas? Sí. ¿Qué quería Dios? Dios quería que el pueblo con el que estaba intercediendo en ese momento, con el que estaba teniendo una relación con él, digamos, de enfrentamiento, lo aceptase como Dios. Por eso vimos hace poco, cuando estudiamos el Éxodo, ¿no?, que Dios luchó contra los dioses de Egipto. Y es justamente, además lo dice, Josué lo vuelve a decir. Sí, Josué, y es que justamente yo creo que ahí yo encontré la clave para mí, porque yo también estaba como Esther. Es más, Juanfra, cuando apenas se sentó, me dijo, me lanzó esa vamos a hablar de guerra. Juanfra es que ya venía focalizado. Porque es que no puedes entrar en esta lección de escuela sabática sin tener ese concepto en la cabeza. Y estando en situación de guerra como la que estamos actualmente, no puedes dejar de hacer el símil, ¿verdad? Entonces dices, pero es importante entender, el que estudia la palabra de Dios, verdaderamente cuál es la guerra y por qué todas estas situaciones están presentes. Y yo lo marqué aquí y puse Éxodo 12:12, el juicio contra los dioses de Egipto. Y a mí siempre me sonó eso muchísimo, porque yo decía, pero es que si los dioses de Egipto no existen. Sí, pero sí existen las personas que alaban esos dioses. Exactamente. Entonces, la guerra contra esos dioses, pero es que esos dioses no existen. Si yo pensara que esos dioses, que esa guerra contra esos dioses o ese juicio contra esos dioses eran contra unos dioses que existen, es porque estoy asumiendo que hay bandos, el bando de Dios y el bando de los dioses de Egipto. Pero no, realmente sí era un juicio contra unos dioses que no existen, porque ellos son los que representaban el pecado. Bueno, las historias del Mar Rojo, del Jordán, las historias que nos ha recordado Felipe, nos habla de todo aquello que ocupa nuestras energías, de todo aquello que nos agota, de todo ese tipo de ideologías que nos separan, y esa es la guerra de Dios. La guerra contra la separación de la verdadera fuente de vida. Entonces, sin perder de vista eso,
estamos en guerra. Sí. Dios está en guerra. Fíjate si es tan importante esto, que el primer libro que se ocupa, el primer registro, que es el libro de Job, lo primero que se pone por escrito en un contexto teológico es este asunto. Es decir, aquello que nos separa de Dios. ¿Por qué Dios el sufrimiento? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estás conmigo o estás contra mí? ¿Esto de dónde viene? Todas esas preguntas de por qué es lo primero que Dios dice. Si yo sé que esto es lo que más os preocupa. Si yo, Claro, y el libro de Job, y el libro de Job va en esa línea. Es bueno que nosotros expliquemos que el pecado es tan absolutamente horroroso, Claro. que a partir de determinado momento hay que hacer limpieza. Sí. Y no estamos hablando de un baño de sangre, estamos hablando de que es algo tan horroroso que es absolutamente contrario al amor y al amor de Dios. Y por lo tanto, pues hay que destruirlo. No estamos hablando de destruir personas, estamos hablando de destruir el pecado, que es algo distinto. Y yo antes hablaba de lo, bueno, pues aparentemente, ¿verdad?, alegres que podrían obedecer guerreando los israelitas, si me entendéis. Lo dije con un ánimo polemizante, pero Sí, claro. me imagino que no era fácil matar criaturas, que no era fácil llevarse por delante a un pueblo entero, igual que no era fácil matar corderitos todos los días, ¿verdad? Para hacer aquellas ofrendas. Qué bien claro que lo no era fácil. Que lo hayas traído en ese, porque es que eso es lo que piensa la gente. O sea, Claro. Hoy tú, Esther, has sido la representante de muchas personas que se acercan a este tema de la guerra, de este tema del Antiguo Testamento, como un Dios castigador, como un Dios que manda a matar. Y eres el representante de muchas personas que hacen eso, ¿verdad? Pero porque falta un matiz. Falta un matiz, determinar verdaderamente cuál es la guerra y que la guerra contra el pecado. Yo estaba hablando del tema de los dioses. Porque cuando ese juicio en contra de los dioses de Egipto muestra, vamos a suponer, tú eres creyente del dios de Egipto y viene esta plaga, ¿en qué se traduce el que creyó en los dioses de Egipto? En destrucción. O sea, no fue que fue destruido porque Dios quería matarte o porque Dios quería matar primogénitos. No, es que todo aquel que en el pecado se mantenga será automáticamente destruido. A mí, yo esto lo uno con Mateo 24. Mateo 24 muestra un escenario de los tiempos del fin donde el pecado habrá hecho desastre y donde muestra una tribulación tremenda gracias al pecado. Y Jesús dice que si eso no se detuviese, destruyera a toda la humanidad. O sea, es lo que justamente acaba de decir Esther. El pecado es tan terrible que el resultado final será la destrucción de todo. Y Dios, por el amor a los elegidos, a ese pueblo que todavía cree en Él, que murió creyendo en Él, ¿verdad?, lo detiene, tiene que detenerlo, tiene que detener el pecado. Es la única forma de que esto tenga sentido y de que esto pueda llegar a un feliz término. O sea, la intervención de ese guerrero es necesaria por la salvación de la humanidad. Fíjate que hay en este repaso de historias que estoy haciendo hoy del Antiguo Testamento, ¿no?, hay otro que confronta mucho y que aclara mucho esa idea que tú estás respondiendo, ¿no? Y el caso de Nínive. Jonás era profeta de Dios, sabemos la historia, ¿no?, de que no quería ir a Nínive, al final fue, y fue a decir que Dios iba a destruir Nínive, y que la única forma que tenía Nínive de salvarse era de arrepentirse y de volverse a Dios. ¿Qué pasó con Nínive? Se salvó, ¿no? Se salvó. Sí. Dios podía haber destruido Nínive, como estamos viendo en los ejemplos del Dios guerrero ese, ¿no? Ahí yo creo que realmente era el mismo Dios guerrero, ¿no? El mismo Dios guerrero que destruyó Jericó, que destruyó al ejército de Amalek, ¿no?, que fue destruyendo a todos los territorios, a todos los reinos que se encontraban en esa tierra prometida. Pero en cambio ahí Dios cumplió con su misericordia. ¿Por qué? Porque él lo único que quería es que ese pueblo se arrepintiese. Y luego sabemos que más adelante el pueblo de Nínive volvió a sus caminos, volvió a apartarse de Dios y entonces fue destruido. Es decir, que a mí lo que más claro me queda de esta lección es que en ese choque de el Dios amor, como decía Juanfran, ¿no?, y el Dios destructor, ¿no?, está de que es un Dios de misericordia. De misericordia por aquellos que Él ama. Y al final ama a todos. No sé, yo entiendo
desde tu punto de trabajo, ¿no? Iván Ángel, como traumatólogo, ¿no? Si tú te llega una persona con un miembro, con un brazo o una pierna encangrenándose, tendrás que cortarlo. ¿Por qué? Porque en el amor por salvar la vida de esa persona tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un problema, tiene que haber un algo que sea lo que ha marcado las circunstancias de esa persona, ¿no? Acabas de traer el símil perfecto para explicar sí, esto. Ya sabes que tú y yo estamos llegando a un feeling. Te voy a explicar por qué. Yo soy traumatólogo y en el sitio donde yo vivía había muchas carencias desde el punto de vista quirúrgicas y todo esto. Y a veces el paciente que se gangrena es un paciente que tiene unas condiciones metabólicas que no favorecen y todo eso. Entonces tiene demasiadas complicaciones propias de entrar a quirófano. Entonces me tocaba tomar la decisión de o ponía en riesgo la vida del paciente tratando de salvar un miembro, ¿verdad? O amputaba. Y muchas veces me tocó amputar. ¿Y disfrutabas amputando? Escucha esto. Lo digo por lo que ha comentado Esther antes. Es que ahí voy, precisamente. Israel disfrutaba matando a los otros pueblos. Yo no lo disfrutaba, pero ahora, ¿qué pensaba la gente? Y es justamente lo que piensan de Dios. ¿Qué pensaba la gente? Que a mí no me importaba amputar. Eso es. Entonces, la gente piensa, a Dios no le importa matar. Dios prefiere matar. No. La gente me veía a mí y cuando veía al doctor decía, este es el que amputa. Pero ¿cuántos pacientes yo tenía después de amputados que me agradecían que podían estar vivos? Y cuando muchas veces intentaron salvar pacientes que las medidas no los permitían, que si hubiésemos estado en otras situaciones se podía hacer, murieron. Muchos pacientes murieron sépticos, muchos murieron por tratar de permanecer con un miembro que verdaderamente te estaba haciendo daño. Entonces, ¿cuál fue la imagen que yo tenía? Ese es el médico amputador. Claro, pero también podrías contar, también fui el médico que ante una situación en la que a lo mejor otro médico pudo tomar una decisión de amputar, yo vi la posibilidad de que no se produjese y conseguí la salvación. Yo me acuerdo cuando tuve el accidente con la bici, había un médico que estaba obsesionado de que me iba a operar y me iba a poner varios tornillos para anclarme el brazo en el hombro, porque tengo rota la cápsula del hueso, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo primero que me dijeron. Y hubo un médico que dijo, no, vamos a esperar a ver. Dice, lo primero es que ahora mismo, del impacto, todo lo que es el hombro está destrozado. No sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos. Dice, vamos a esperar a que baje la inflamación, a que baje el riego sanguíneo que haya, que se restablezca un poco. Y al final, después de 11 meses de rehabilitación, no me operaron. Y tengo una movilidad del brazo de casi el 100%. Si me hubiesen anclado, me hubiese quedado con el brazo así, sin poder levantarlo. Entonces, a veces asumimos, hacemos conclusiones a priori. Claro, no. Hacemos conclusiones a priori de este Dios que vemos en la lección de escuela sabática, que vemos en la Biblia, y podemos pensar, bueno, nada, ¿le gusta la guerra? No le gusta la guerra. No le gusta la guerra. Bueno, en un mundo tan polarizado como el nuestro, y cada vez va habiendo bandos más definidos, y se habla y se mete a Dios sin pudor cada vez más en nuestros propios conflictos. Sí, lo hace Donald Trump, que habla de Dios como si fuera amigo suyo de toda la vida, y ya te digo, sin pudor. Es amigo de todos, así que... Claro, y lo hacemos también a nivel de iglesia, en nuestras comunidades, y nos arrojamos con valor decir, no, es que Dios quiere esto, ¿no? Dios me ha hablado a mí, ¿no? Y cuando te pasan cosas terribles, la misma gente puede decirte, eso te pasa porque te lo puso Dios, porque sí, tú no... Efectivamente. Porque tú no... Entonces, esto no significa que no haya luchas, pequeñas luchas, porque estamos hablando de esas luchas que trascienden a nosotros, que no dependen de nosotros, que estaban antes de que nosotros apareciéramos aquí. Pero luego también hay luchas más cercanas que merece la pena, que hay que seguir reivindicando, perdonad. Pero la pregunta sigue estando ahí, es lo que a mí me bombardea en todo esto, ¿no? Y es, Juanfran, se te tiene que quedar claro, la cuestión no es si Dios está contigo, si Dios me va a ayudar en esta batalla. La pregunta es si yo me apunto a la manera que tiene Dios de afrontar las cosas, si yo voy a estar con Él en esto, si me preocupa de encontrar y de buscar, aunque no lo entienda,
Y yo tengo que asumir que me voy a ir de este planteamiento con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas. Y no pasa nada. Si Dios no se asusta de nuestras dudas. Lo que Dios quiere es que no dejes de confiar en Él, que no dejemos de confiar en Él. Es decir, aunque no entendamos las cosas, tenemos que seguir R. El salmista se queja, cuestiona a Dios, dice, no lo entiendo, ¿por qué a este, que es y le van bien las cosas, y yo que estoy tratando de hacerlas como tú quieres, me encuentro que las cosas, me pasa esto, me pasa lo otro, tal, tengo y al final, lo bueno que tiene el salmista es que, sin embargo, Dios, tú eres la fuente, el que le da sentido a mi vida, y no me quiero separar de ti. Yo creo que ese es por lo menos es el primer punto de anclaje que a mí, yo creo que nos va a ayudar a transitar por esto que trasciende más allá de nosotros, que por algo que nos supera, y no pasa nada. Pero es verdad, ¿no? Es verdad que aquí hay batalla, aquí parece que hay momentos muy drásticos que nos cuesta asumir, pero es que también tenemos un problema. Para nosotros, el ser humano, la muerte, por ejemplo, es algo que no tiene vuelta atrás. Uh-huh. Para nosotros la muerte no tiene solución. Para que alguien nos diga, mira, se ha muerto, o se le ha amputado un brazo, o es una desgracia, porque dice, no tiene, ya quisiera, hoy si pudiéramos volver a ese punto inicial, yo cambiaría, ¿no? ¿Cuántas veces decimos estas cosas? Para Dios esto no es ningún problema. Uh-huh. Para Dios esto, más allá de decir, tranquilo. O sea, si se te ha muerto un pariente, una pareja, tu amigo, tu padre, tu mujer, tu esposo, tranquilo. Esto es momentáneo, es un intermedio, es un lazo. Yo soy la vida. Entonces, claro, a nosotros nos asusta, no entra pavor. La muerte es algo que, ¿cómo es posible? Y para Dios es algo transitorio, decir, bueno, sí, pero es que no tengo la respuesta. Pero no sé si eso es un acercamiento un poco infantil o no. No lo es, porque justamente yo siempre he visto el norte de la lección de escuela sabática en mostrarnos la situación, ¿sí? Mostrarnos cuál es el punto del protagonismo de Dios en las situaciones, y luego cómo, lo que tú preguntaste, Raúl, y cómo llevamos esto a nuestra vida cotidiana, porque en Jericó pues, ya lo vimos en ¿Qué os parece, por ejemplo, este texto de Conflicto y Valor de Elena White? Además está muy hilado está en uno de los comentarios de la lección de esta semana, y lo podemos hilar con lo que nos decía Judith en la primera reflexión. Fijaos, hay batallas que pelear cada día. En cada alma se combate una gran guerra entre el príncipe de las tinieblas y el príncipe de vida. Como agentes de Dios, debéis someteros a él para que planee, dirija y pelee la batalla por vosotros con vuestra cooperación. El príncipe de vida está al frente de su obra. Él debe estar con vosotros en la batalla diaria con el yo, para que podáis permanecer firmes a los principios, para que cuando las pasiones luchen por la supremacía, puedan ser doblegadas por la gracia de Cristo, para que seáis más que vencedores mediante aquel que nos amó. Jesús ha estado sobre la tierra, conoce el poder de cada tentación, sabe cómo enfrentar cada emergencia y cómo conduciros a través de cada sendero de peligro. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Uh-huh. Esta es la forma de aplicar el gran conflicto de todos los conflictos en nuestro conflicto diario, ¿no? Es verdad que tenemos batallas que pelear cada día, y la pregunta es, efectivamente, ¿contra quién estás guerreando? Aquí dice que guerreamos contra el yo, entre otros. No contra los hermanos, las hermanas o contra los demás, sino contra el yo. Este es otro lío. Claro. Sí, otro lío, sí. Entonces, aquí, bueno, como estaba comentando, lo de ponerlo en práctica. Yo siento que aquí hay un tema de la elección de escuela sabática, además de hablar de guerra y todo esto, y ya entendiendo el norte y entendiendo la situación de pecado, es ponerlo en práctica significa no hablar de bandos, sino cuál es esta relación que existe con Dios. Y ahorita comentando lo que dice Esther, siempre me viene a la cabeza la paz y la tranquilidad de saber que aunque yo esté en situación de guerra, ya alguien venció la guerra. Sí. Ya alguien, no estamos hablando de que alguien la está guerreando, es que ya alguien venció la guerra. O sea, esta guerra está ganada. Sí. O sea, ¿cómo no sentir tranquilidad en una situación como esa, ¿verdad? Donde ya esta guerra está ganada? Entonces, si ya, vamos a suponer, lo que tú acabas de decir, Juanfran, hemos pasado por situaciones, se me murió un familiar, puedo estar en una situación económica muy, muy precaria, puedo estar en 1000 situaciones distintas, pero el que está contigo allí,
y es importante aclarar porque Él siempre está con nosotros. Los que no estamos somos nosotros con Él, quizás en diferentes situaciones. El que siempre está contigo ha vencido esa situación. Ha vencido la muerte, ha vencido el mundo como lo conocemos. Se lo dijo a los mismos discípulos. Le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, estamos hablando de que ya esa guerra está ganada, ya Él venció. Entonces, ¿cómo no tener paz en esa situación? Entonces, creo que es volver a lo mismo y es repetir muchas veces el tema de que estando con este representante de Dios, estando con Dios, tomando decisiones en base a las experiencias de Dios, ¿verdad? Es justamente la única forma de salir de esa situación. Yo comentaba hace un momento que lo de mi viaje cuando me vine para acá, no tenía solución, para mí no tenía solución, hasta que decidí dejarme llevar, no tenía destino, pero lo único que sí sabía era que entonces todas las decisiones que tenían que tomarse a lo largo de ese periodo tenía que estar relacionado con Dios. Me dieron una oferta de trabajo y entonces me hablaron del sábado. Bueno, es que mira, un sábado quizás cada cierto tiempo. Y yo dije, yo creo que por aquí no van los tiros. Y la oferta era buenísima, Raúl. Buenísima, la oferta era buenísima. Me daban coche, me daban un buen salario. No, por aquí no van los tiros. Después hubo una oferta muy mala, que en lo que yo hablé del sábado, él me dijo, yo también soy cristiano. Me dice, este jefe, yo también soy cristiano. Y dije, bueno, por aquí, nada, el que me está llevando en este camino es él, y por aquí, por esta oferta me voy a ir. Y la oferta no era buena. Pero esa oferta no buena me ha traído a mí aquí hoy. Y yo recuerdo que mi gran problema o mi gran muralla, cuando intenté yo ayudarme, intenté yo solucionarla, mi norte era el dinero. Yo pensaba que el dinero me iba a solucionar el problema. Y después mi norte de solución era Dios. Y todo cambió. ¿Lo ves? Entonces es asumir, no hablar de bandos, sino quién te acompaña en tu guerra de día a día. ¿Quién te acompaña en tu guerra de día a día? La actitud como en esta batalla, digamos, en esta guerra, es fundamental. ¿Quién te acompaña en esas batallas de día a día, de todos los días, de pararte en la mañana y decidir qué hacer en el día? ¿Quién te acompaña? Claro. ¿Quién te acompaña? ¿El que ya venció o tú estás tratando de resolver la situación? A veces es inevitable, ¿no? Porque claro. Cogemos nosotros el mango de la sartén y queremos solucionar las cosas, ¿no? Hasta que nos damos cuenta, lamentablemente, de que no podemos hacerlo. Eso es así. Hay una cosa de las cuales no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, vamos siguiendo con... Hasta que Julián nos haga señas, dale. Le habéis hecho guerra a mi esquema, el esquema que yo tenía. Te hemos destrozado. Me habéis destrozado. Ha traído cuatro folios de esquema y preguntas. 4 folios que tengo aquí. Es un tema muy difícil. Sí, y me quería ir un poco al final, ¿no? Porque dice algo así, que algunas de las ideas que a mí me han llamado más la atención, nos dice, el plan de Dios era que los israelitas nunca tuvieran que combatir con otros pueblos. Pero después de la liberación de Egipto comenzaron a murmurar por el camino, cuestionando incluso la presencia de Dios con ellos. Fue en ese momento cuando Amalek vino a luchar contra Israel, y Dios permitió a los amalecitas atacaran a Israel para que estos aprendieran a confiar de nuevo en él. Es decir, lo que estábamos hablando, Ángel, la actitud nuestra en la batalla a veces determina la estrategia que Dios sigue para solucionarla. Y eso es una idea que no sé hasta qué punto estáis vosotros de acuerdo o no, pero me ha llamado muchísimo la atención en la escuela sabática esta semana, ¿no? Entonces yo creo que en vez de tomar esa actitud de murmuración, ¿no? A veces decimos, ostras, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios...? Pero es que no me cuadra cómo Dios está actuando en esta... Sino simplemente decir, bueno, voy a soltar la situación y si Él lo dice, es porque las cosas tienen que ser así. Entiendo que la sangre ya es un punto también, dicho sea de paso, hablando de las guerras, creo que ya es un punto ya extremo. Que siempre en los ejemplos que habéis ido poniendo a lo largo de la escuela sabática, la verdad que Dios da muchos avisos. Da muchos avisos a Egipto, da muchos avisos al mundo con lo del Arca de Noé, da muchos avisos. Es decir, es ya el punto culminante. Sí, pero fíjate que la primera guerra que, digamos, que con la que se enfrentó el pueblo de Israel, ¿no? Que lo que has comentado, ¿no? Cuando luchan con los amalecitas, ¿no? El aviso era para ellos.
Y más claro no podía ser. Es decir, cuando sabemos toda la historia, o lo contamos rápidamente, cuando iban a enfrentarse, Moisés subió al alto de la montaña, ¿no? Se puso a orar a Dios para su protección, y en aquella época pues tenían la costumbre de orar con los brazos hacia arriba. Y cuando Moisés, ya por la edad que tenía, se le caían los brazos y dejaba, digamos, de mantener ese nexo de unión entre Dios y su pueblo, ¿no? A través de él, ¿no? El ejército de Israel perdía. Sí. Más claro no podía estar. Es decir, Dios le está diciendo, es que soy 100% dependientes de mí. Claro. Y eso lo podemos ver también en la historia de Jericó, ¿no? Cuando comentábamos, ¿no? Cuando hablamos de ese personaje, ¿no? Y dice, no, yo soy el jefe. Yo soy el jefe, vosotros obedeced. Y ellos lo único que tienen que hacer es obedecer. Si os dais cuenta, ni como hemos visto en el vídeo de introducción, no hay una evidencia de que hubiese un ataque de destrucción contra Jericó. Es más algo natural, ¿no? Los muros se cayeron, ¿no? Como decía Ángel también, y se formaron las rampas para que ese pueblo de Israel accediese a la ciudad. Y es un día de oportunidad de Felipe, porque no todos perecieron, en el sentido de que Rahab y su familia se agarraron eso ya es otra historia. Es decir, en la historia de Rahab, si te pones a pensar en ella, es una clara evidencia de una conversión de una persona. Es decir, ahora mismo estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que pasa cualquier cosa en el mundo, ¿no?, y miramos en el móvil y tenemos 400 noticias que nos dan información sobre lo que ha pasado, pero es que cuando llegan los espías, Rahab los reconoce como los espías o como parte integrante de ese pueblo del Dios verdadero, del Dios que había ayudado a Israel, que había vencido no sé dónde. Es decir, las noticias que había sobre Israel. ¿No da la impresión de que Dios tiene que amoldar? No sé si a lo mejor es la palabra como la expreso, pero que muchas veces Dios tiene que adaptar sus planes a los nuestros, porque nosotros nos empeñamos por ir por un camino o abrir ciertas puertas y Dios no nos las cierra, porque el plan original de Dios para este momento histórico de este pueblo que ha sido elegido para una función determinada era que, oye, tranquilo. Además que me gusta porque el texto dice, estás tranquilo. Que soy yo el que aquí da... El que lucha por vosotros. Es decir, no os compliquéis la vida más de la cuenta. Yo sé que la tenéis un poco complicada, pero es que en este asunto dejadme a mí. Pero no lo dejan. De hecho, cuando el pueblo está en aprietos, en un callejón sin salida en Egipto, antes de salir, Moisés le dice, oye, no tengáis miedo, estás tranquilo, ¿no? Entonces, en esa intervención lo que dice Felipe, se ven abocados a decir, los amalecitas, un ejemplo de, no, nosotros para adelante, nosotros también queremos colaborar. ¿Cuántas veces queremos colaborar con Dios y lo que hacemos es, y Dios tiene que un poco decir, adapto lo que yo tenía pensado, venga, a ver, y al final participamos, no siempre de lo bueno, sino nos hacemos partícipes de momentos... Tú sabes que yo pienso eso que son embarazosos, cuando Esther habla... que Dios tiene que estar solucionando lo que tenía pensado y ocupándose de nosotros, de nuestras meteduras de pata. Yo pienso eso cuando justamente Esther hablaba de esas masacres y esas formas de actuar. ¿Sabes? Que muchas veces Dios no te manda a hacer eso. Dios no te manda a hacer eso. Bueno, a veces sí. A veces les decía que no quedaran ni los niños, ni los animales, ni nadie. Sí, hay órdenes directas. Sí, pero lo que yo veo es que mucho de nuestra naturaleza está implícita en nuestro actuar. Nosotros tenemos una naturaleza de pecado y muchas veces asumimos las condiciones que tenemos que ejecutar las cosas. Por lo que justamente como comenta Juanfra, que a veces pensamos, bueno, listo, Dios quiere que sea así. Dios quiere que sea así y hacemos esto de esta forma. Y estamos como que, oye, bueno, realmente no era así, vamos a arreglar esto porque el norte de esto es tal cosa. Sí, bueno, da igual, podemos poner el mismo ejemplo porque cuando estamos hablando de lo que decía Juanfran, ¿no? de que Dios a veces se tiene que adaptar, a mí me ha venido a la mente mi día a día, ¿no? Y como docente, cuando tú te enfrentas y Raúl también es docente, ¿no? Cuando te enfrentas a un grupo de clase o te enfrentas a unos alumnos, tú tienes una diversidad. Y tu objetivo, como docente, como maestro, ¿no?, es que todos
consigan aprender. Ahora bien, no todo el mundo aprendemos igual, ¿no? Y yo creo que al pueblo de Israel muchas veces le pasaba eso, ¿no? Es decir, Dios mismo dice, y la escuela sabática lo dice, que la intención de Dios era que no tuviesen que enfrentarse a la guerra. Uh-huh. Pero para aprender tuvieron que pasar por ese proceso. Claro. Y ahí yo creo que es lo que una de las cosas que me ha hecho a mí meditar en esta semana, ¿no? Es sobre cuántas veces Dios tiene que reconducir mi camino, ¿no? Sí, salen de Egipto, el pueblo de Israel, y dice, llegaréis a la tierra prometida que os voy a dar. Sabemos que en menos de un año hubiesen entrado a la tierra prometida. Estuvo 40 años reconduciéndolos hasta que ellos mismos se vieron preparados, aprendieron a tener una relación firme con Dios. Y Dios tuvo que mandar una lucha contra el pueblo, contra el rey, contra los amalecitas, para que aprendiesen a depender de él. Y llevaban ya un montón de tiempo dependiendo de Dios. Les daba de comer todos los días, los protegía por la noche, les ayudó a cruzar el mar, es decir, los salvó del ejército de egipcio. Pero aún así necesitaban seguir aprendiendo. Yo creo que en ese punto tiene que ser un punto de inflexión para sacar una lección de esta semana, es decir, cuántas veces me va a tener que adaptar mi aprendizaje, Dios, para que pueda conseguir el objetivo que tiene determinado para mí. Si os parece, vamos ya cerrando este tiempo de Escuela de Biblia, porque tenemos cerca el culto. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña ronda y nos despedimos con la idea principal con la que cada uno de nosotros se ha quedado en esta escuela sabática? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes de Espíritu de Profecía. Dice: Dios no se goza en la muerte de los injustos. Ha soportado mucho tiempo corazones obstinados y endurecidos. El que dio a Cristo a este mundo ha dado mensajes de advertencia, lo que hemos hablado. Muchas veces Dios nos dice, antes de una situación, nos dice, pero muchos se han negado a escuchar, ha soportado por largo tiempo a hombres que no han glorificado su nombre. Ahora llama a su pueblo a hacer un trabajo concienzudo y a renovar toda piedra de tropiezo. Despejemos el camino para nuestro Dios. Yo de verdad que pensar en un Dios que tiene guerra contra el pecado, más no guerra contra el hombre. Esa es la imagen que yo me llevo, un Dios que tiene una guerra contra el pecado, que ya la venció y que ahora está en búsqueda de cada uno de nosotros. O sea, en búsqueda de cada uno de nosotros. Es ablandar esos corazones precisamente para que no es un tema de bandos, es simplemente que vayan a Él. Que sean nosotros somos como el objetivo de haber tenido esa guerra contra el pecado. O sea, el objetivo de haber tenido una guerra contra el pecado, la ganancia, somos nosotros somos el trofeo para Dios. Somos el trofeo para Dios, porque en cada guerra siempre se llevan las ganancias de la guerra. Nosotros somos la ganancia de la guerra de Dios. O sea, Dios tiene una guerra contra el pecado, vence el pecado, pero ¿de qué sirve si nosotros asumimos el pecado como parte de nuestra vida y no vamos a favor de Dios? Esther, ¿qué conclusión tienes para nosotros esta escuela sabática? Pues yo creo que el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios creador, no desea la muerte, ni desea la degradación del ser humano, ni desea que suframos, ni desea que nos vaya mal. Y desafortunadamente hubo momentos de la historia, y habrá otros momentos en la historia en los que hay que hacer limpieza. Limpieza en el sentido de ser misericordia con aquellas personas que están tan degradadas que efectivamente ya no tienen nada que ver con la imagen inicial. De manera que el amor y la vida tienen que pelear hasta el fin con la muerte y con todo aquello que no es amor. Muy bien, pues muchas gracias, Esther. Tú cierras ya, porque nos tenemos que ir, así que con esta conclusión... Y porque nosotros hemos hablado mucho, nosotros que vamos a decir más. Así que nada, despedimos esta escuela sabática, ha sido un placer compartir y pasamos ya al tiempo de culto.